sensores y transductores. Este tema lo tenemos organizado en 4 sesiones, organizadas de la siguiente manera. En la primera clase veremos qué es un sensor, un transductor y sus principales características. En la clase 2 daremos los fundamentos físicos para entender cómo funciona la transducción. En la clase 3 comenzaremos a caracterizar sensores. Por simplicidad, tomaremos un sensor de temperatura y, como primer práctica, lo haremos mediante el simulador Tinkercad. En la clase 4 realizaremos la caracterización de forma experimental, por lo cual se espera que en esta práctica apliquen todos los conocimientos adquiridos hasta ahora. Para poder estudiar los sensores, lo que hacemos es primero pensar cómo funciona el dispositivo. Luego veremos los fenómenos normalmente detectados, veremos los principios físicos necesarios para entender cómo ocurre el funcionamiento del sensor, veremos criterios para seleccionar el sensor a utilizar, daremos una serie de clasificaciones para simplificarnos el uso de los sensores y durante todos estos temas estaremos viendo ejemplos que nos ayuden a entenderlo de mejor forma. Bien, entonces veamos. Tenemos contacto con el medio que nos rodea mediante distintas manifestaciones de energía. Con el fin de que podamos analizarlo y estudiarlo, es necesario encontrar una forma de captar esta energía y transformarla en una señal útil. Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada manifestación de energía de entrada en otra diferente de salida. Existen dos tipos de aplicaciones para los transductores: sensores y actuadores. Con esto lo que podemos ver es que no todos los sensores utilizan un transductor para efectuar la medición, y de igual forma, no todos los transductores son usados como sensor, también se pueden utilizar como actuadores. Entonces tenemos que un sensor va a tomar un parámetro físico y lo va a convertir a una salida eléctrica, y un actuador va a tomar esta salida eléctrica, una señal eléctrica, y la va a convertir en un proceso físico. El ejemplo más sencillo que tenemos es el micrófono y la bocina. El micrófono, por ejemplo, toma una onda mecánica, sonido, y la transforma en una señal eléctrica. Y la bocina lo que hace es tomar una señal eléctrica y la transforma en ondas mecánicas de sonido. Entonces, lo que tenemos es que un sensor se refiere a un elemento de medición que detecta la magnitud de un parámetro físico y lo cambia por una señal que se puede procesar. Estos se pueden clasificar, depende de varios puntos. Por ejemplo, podemos tomarlo depende de la variable física medida, es decir, la resistencia, la inductancia, la capacitancia. También podemos utilizar como clasificación la naturaleza de la magnitud a medir, es decir, si son mecánicos, si son térmicos, si son magnéticos, entre otros. Otro es si utilizan fuentes de alimentación. A estos se les conoce como pasivos o activos. Y como por último los podemos clasificar según la señal de salida, es decir, si son analógicos o digitales. Ahora, también podemos ver los fenómenos que son normalmente detectados. Tenemos, por ejemplo, el biológico y el químico. En este caso lo que se mide es la concentración de un fluido. Para los fenómenos eléctricos tenemos que medimos carga, voltaje, corriente, campo eléctrico. Del campo eléctrico lo que podemos medir es la amplitud, la fase, la polarización. También podríamos medir conductividad o permitividad. Para los fenómenos magnéticos medimos el campo y de este podemos medir la amplitud, la fase, la polarización. También se podrá medir el flujo o la permitividad también. Para el caso óptico se puede medir el índice de refracción, la reflectividad o la absorción. En el caso del térmico tenemos temperatura, flujo, calor específico, conductividad térmica. Para el mecánico tenemos posición, velocidad, aceleración, fuerza, tensión, presión, torca y unos cuantos más. Los fenómenos acústicos lo que hacen es analizar la onda. De esta medimos la amplitud, la fase, la frecuencia, su tipo y la velocidad de propagación. Y finalmente, por mencionar algunos cuantos, tenemos la radioactividad, de la cual se mide la actividad, la intensidad, la dosis absorbida y los efectos de esta.
Para poder analizar estos fenómenos requerimos hacer ciertas conversiones. Por ejemplo, en el caso físico tenemos las conversiones comunes de termoeléctrico, termoelástico, termomagnético, termoóptico. Es decir, un cambio en la temperatura lo vamos a ver reflejado en un cambio en la corriente, en las propiedades mecánicas de un material, las propiedades magnéticas u ópticas. También podemos encontrar fotoeléctricos, fotoplásticos, fotomagnéticos, que sería que por presencia de luz cambian las propiedades eléctricas, mecánicas o magnéticas. También tenemos los electroelásticos, electromagnéticos o magnetoeléctricos. En el caso de los fenómenos químicos podemos encontrar el transporte químico, transportación física y el cambio electroquímico. Para biológico tenemos la transformación biológica y transformación física. Algunos de estos los estaremos estudiando más adelante cuando veamos cada uno de los traductores a ocupar. Ahora, también necesitamos ver los principios físicos que rigen a estos traductores o sensores. Aquí nada más mencionaremos algunos cuantos y no entraremos mucho en detalle porque son leyes que ustedes ya vieron durante la carrera. Por ejemplo, tenemos la ley de Ampère, que lo que nos dice es que un conductor con corriente genera un campo. La ley de Curie, que nos dice que la temperatura entre un ferromagnético se comporta como un paramagnético. La ley de inducción de Faraday nos establece que la Fe depende del número de líneas que pasan por un circuito cerrado. Y finalmente el efecto fotoeléctrico, por mencionar algunos cuantos, nos dice que la emisión de electrones se da por la incidencia de luz. Bien, ahora, ya que tenemos entendido bien cómo funcionan los sensores y qué son los transductores, vamos a ver cómo los podemos ocupar en instrumentación. La instrumentación consiste en tratar a los sensores como elementos de un circuito eléctrico. Un sensor pasivo es aquel que requiere de una fuente externa para operar. Uno activo es cuando opera gracias al estímulo que mide. Los sensores pasivos se comportan como resistencias, capacitores o inductores. Los sensores activos se comportan como una fuente de señal. Como ejemplos de transductores pasivos tenemos la resistencia variable, los termistores, los diodos, los sensores de efecto Hall y algunos otros, como la capacitancia variable. Ejemplos de transductores activos sería una fotocelda, materiales piezoeléctricos, termoeléctricos o termomagnéticos. La información obtenida sirve para establecer el estatus del sistema, es decir, sus propiedades. En función de la propiedad a medir se selecciona el sensor adecuado o transductor adoptado. La instrumentación permite usar los sensores para adquirir señales, pero además se puede poner etapas adicionales, que son opcionales. Por ejemplo, podemos utilizar después el procesamiento, el almacenamiento, el control del sistema y se puede ocupar todo esto para toma de decisiones. Ahora, necesitamos saber cómo vamos a seleccionar el transductor a utilizar. Para esto tenemos distintos factores. Podemos agruparlos en factores ambientales, factores económicos y en las características del sensor. Los factores ambientales y los factores económicos son factores con los que no podemos nosotros hacer mucho. No podemos cambiar en dónde vamos a utilizar el sensor y la capacidad económica que tenemos para adquirirlos. Sin embargo, sí podemos nosotros jugar con las características del sensor. Por ejemplo, dentro de los factores ambientales tenemos el rango de temperatura, los efectos de humedad, la corrosión, el tamaño, protección fuera de rango, susceptibilidad a interferencia electromagnética, robustez, consumo de energía y capacidad de autotest. En los factores económicos tenemos el costo, la disponibilidad y el tiempo de vida. Y, por mencionar algunas características, tenemos la sensibilidad, el rango, la repetibilidad, linealidad, error, tiempo de respuesta, respuesta en frecuencia y algunos otros, ¿no? Entonces, para que establezcamos las características del sistema, los podemos agrupar en dos grandes grupos: las características estáticas y las características dinámicas. Las características estáticas son los parámetros a considerar en toda calibración y
son los términos empleados para definir el funcionamiento del sistema de medición como un todo. Estos se pueden agrupar en los siguientes puntos: rango, intervalo de detección, error, exactitud, precisión, sensibilidad, linealidad, offset, histéresis, estabilidad, resolución e impedancia. Bien, vamos a entrar en detalle a cada uno de estos. El rango son valores máximos y mínimos de la magnitud medida en el que se puede aplicar el transductor. Por ejemplo, consideremos un termistor que puede medir entre 150 y menos 40 grados. Eso sería su rango de medición. Con base en esto podemos establecer también el intervalo de detección, que es la diferencia entre el valor máximo de entrada y el mínimo. Por ejemplo, en el caso anterior, si tenemos que el termistor funciona entre 150 grados y menos 40 grados, tendría un intervalo de 190 grados. Ahora, por otro lado tenemos los errores, que corresponden a la diferencia entre el resultado de medición y el valor verdadero. Los errores son por diferentes causas. En general se pueden calcular o eliminar mediante calibración o compensación. Los podemos agrupar en aleatorios y sistemáticos. Los aleatorios son a causa de ruido ambiental o de transición. Los sistemáticos son a causa de derivas, atenuaciones o paralaje. Con el fin de entenderlos de mejor forma, veamos de una manera gráfica. Por ejemplo, aquí, la línea sólida nos está estableciendo la medición que nosotros estamos estableciendo, y la línea punteada nos dice una medición ideal. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso del sesgo, que tenemos las mediciones un poco más arriba del caso ideal. La sensibilidad, vemos que tenemos una recta con una pendiente diferencia del caso ideal, y así podemos ir viendo cada una de estas, ¿no? La línea lineal, igual, como su nombre lo dice, vamos a tener este comportamiento. La asimetría, zona muerta y cuantización se ven como las gráficas que podemos establecer ahí, ¿no? Sensibilidad es la relación que indica la magnitud de la salida que se obtiene por unidad de entrada, es decir, salida contra entrada. Este término también se utiliza para indicar la sensibilidad a otras entradas, además de la que se está midiendo, es decir, a factores ambientales. Se define como la pendiente de la curva de calibración, es decir, de Y en dx. Y esta también puede conducir a errores. Por ejemplo, tenemos la saturación, que se define como la pérdida de sensibilidad de forma significativa después de cierto valor. Aquí en la gráfica vemos como durante cierto intervalo tiene una cierta pendiente y luego cómo esta pendiente va disminuyendo. Entonces va perdiendo sensibilidad. Exactitud. Se refiere a cuán cerca del valor real se encuentran los valores medidos. Por lo tanto, la exactitud se define mediante la suma total de los errores junto con el de calibración. Por otro lado tenemos la precisión, que es la dispersión del conjunto de valores obtenidos de las mediciones repetidas de magnitud. Se reporta como un porcentaje de la escala completa de salida. Por ejemplo, si tenemos un sensor de presión que mide entre 0.7 kilopascales a 70 megapascales y se tiene una precisión del 1%, esto indicará que se tiene una precisión del 0.7 megapascales. Aquí, por ejemplo, en el dibujo, en la imagen, podemos ver la representación más común para hablar de exactitud y precisión. Por ejemplo, en el primer caso tenemos alta exactitud y baja precisión. Muchos puntos están cayendo en el centro de la diana, pero se ven dispersos los datos. En el caso siguiente tenemos alta exactitud y alta precisión. Vemos que todos los puntos cayeron en el centro de la diana y todos están muy cercanos. Luego tenemos baja exactitud y baja precisión, en donde se ve los puntos muy dispersos y no se dan en el centro. Y finalmente tenemos alta precisión y baja exactitud, en donde lo que podemos ver es que todos los puntos están cercanos, pero ninguno da en el centro de la diana. Linealidad. Si existe una constante de proporcionalidad única que relaciona los incrementos de la señal de salida con los respectivos incrementos de la señal de entrada en todo el rango. Los problemas de no linealidad cuando no hay calibración o sale de rango.
La no linealidad se expresa como un porcentaje de la desviación máxima entre la escala completa. Se pueden utilizar mínimos cuadrados para obtener una curva. Aquí, por ejemplo, en la imagen mostramos la señal real, que está dada en azul, y una aproximación lineal que se puede dar a la señal del transductor. También tenemos offset, que es un error sistemático. También vimos que se puede llamar como sesgo. Es el valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. Si el rango no llega a 0, este se tiene que restablecer, ¿no?, en un nuevo punto de referencia. Histéresis. Corresponde a distintas salidas de la misma medición. Este valor cambia según el incremento o decremento. El error de histéresis corresponde a la diferencia máxima obtenida a partir de los valores de subida o de bajada. Se expresa como un porcentaje positivo o negativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el valor de la histéresis estará dado por los valores Y1 y Y2. Estabilidad. Es la capacidad de producir la misma salida cuando se mide una misma entrada. La deriva indica el cambio en el periodo de tiempo en porcentaje de la escala completa de salida. Y con base en esta estabilidad podemos tener la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad se define como la variación de mediciones hechas por un mismo operador, es decir, la precisión. Y la reproducibilidad se refiere a la variación de mediciones hechas por diferentes observadores. Generalmente la reproducibilidad se puede medir con análisis de varianza ANOVA. Resolución. Es el cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir un cambio observable en la salida. Se expresa como una proporción de la escala completa de lectura en términos absolutos. Por ejemplo, un sensor de desplazamiento capaz de medir hasta 20 milímetros y que da valores entre 0 y 100 tiene una resolución de 0.2 milímetros. Ahora, díganme ustedes qué pasa si se tiene una resolución de 0.2 milímetros y una precisión de 2 milímetros. Tenemos que ver que un exceso de resolución también es malo. No tiene sentido tener un aparato con una resolución tan alta si la precisión de las mediciones es grande. También tenemos que considerar el ruido, que afecta a la señal por perturbaciones aleatorias. Y finalmente, dentro de las características estáticas tenemos la impedancia de salida. Al incluir un sensor en un circuito, debemos considerar la impedancia de este, para que no se modifique la medición. Se ha visto casos en donde ustedes no consideran la impedancia de salida y al acoplarla con un circuito eléctrico se tienen errores en las mediciones por estos cambios. Ahora, en el caso de las características dinámicas, tenemos el tiempo de respuesta. Este es el tiempo que pasa entre la salida y la entrada. Por otro lado, tenemos también la constante de tiempo, que es la inercia del sensor a realizar los cambios. El tiempo de levantamiento se refiere al tiempo que tarda el sensor en alcanzar un estado estable, y el tiempo de asentamiento es el tiempo que tarda en llegar el sensor a un porcentaje determinado. La respuesta en frecuencia mide la capacidad del sensor para seguir las variaciones de la señal de entrada a medida que aumenta la frecuencia. Generalmente los sensores son considerados pasabajas. La linealidad dinámica mide la capacidad de un sensor a seguir cambios rápidos de entrada. Y finalmente la sensibilidad cruzada es la respuesta de un sensor a un estímulo específico de entrada y no siempre depende solo de la variable a medir. Por eso lo ponemos como, en lugar de la pendiente de la derivada, lo ponemos como una parcial. Bien, entonces con esto tenemos a grandes rasgos todas las características estáticas y dinámicas de un sensor. Entonces ahora sí, podemos pasar a la tarea.